Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Elvira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otra vez aquí. Otra vez aquí, efectivamente. Pues bienvenidos y bienvenidas a todos los que estáis escuchándonos. Hoy traemos, como siempre, una temática que creo que va a tocar a muchas personas ¿Mm? porque, bueno, va de respirar, va de todo el sistema respiratorio. Y es que, Alberto, no sé si alguna vez te habías parado a pensar que respirar es lo primero que hacemos al nacer y lo Totalmente. último que hacemos al morir. Sí, sí. Pero entre esas dos, la primera inspiración y la última expiración, hay un tiempo de vida entre esas dos ¿Mm? respiraciones. Y entonces hay muchos momentos en los que hay personas que a lo mejor sienten que respirar les cuesta y entonces surge el asma o sienten que se ahogan o tienen bronquitis, alergias, sensaciones de que el aire no me entra o ¿Mm? no sale. Entonces, hoy vamos a explorar todo esto, si te Sí, parece bien, Alberto. sí. Hoy vamos a hablar de eso. Y lo, y lo que vamos a hacer es esta primera pregunta. ¿Y si el cuerpo estuviese expresando algo más profundo de lo que tú a lo mejor ¿Mm? te hubieras podido imaginar a través de esa respiración fácil o no tan fácil? Ahí está, con ese problema con la respiración. Fíjate, a mí me gusta mucho explicar que el sistema respiratorio es la conexión entre nuestro espacio exterior y nuestro espacio interior. Y si he dicho espacio es porque va de esto, es mi espacio. Es mi espacio, mi territorio, pero es mi espacio espacial, es decir, es donde yo respiro, ¿no? Cuando escucho a una persona decir, es que donde yo vivo o mi trabajo el ambiente es irrespirable, digo, hostia, pues abre la ventana, joder, ¿no? Abre la ventana, si no entra aire. O sea, ¿va de Ah, aire? No, va de algo más vale. profundo. Esa persona no está hablando del aire, ¿no? Aunque esté hablando del aire, está hablando de algo más profundo. Y es de, tengo aire donde yo estoy, no tengo aire. El aire que yo respiro es un aire limpio, es un aire tóxico, va de eso. Porque de eso van los síntomas y de eso va después el cuerpo cuando toma una solución de adaptación a eso. Si yo tengo aire, si no tengo aire. O sea que bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto, de nuestro aire, donde respiramos. 100%. Mira, hagamos un repasito primero por las funciones biológicas de todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio. Y aquí, además, en el sistema respiratorio vamos a encontrar algunas palabras que después mencionaremos que son muy importantes, son pilares, pero vamos a empezar por las funciones biológicas. Entonces, dentro de lo que es respirar, vamos a, por ejemplo, tomar la vida, Ujú. porque podemos estar sin digerir. Podemos estar sin beber agua días, podemos estar pues eso, en una huelga de hambre y podremos pasar un mes. Pero ¿qué pasa si dejamos de respirar? En pocos minutos nos vamos a morir. Entonces va a Ujú. tener que ver con esto de tomar la vida, también de lo que tú acabas de hablar, de tener o no tener espacio. Entonces hay muchas veces que puedo sentir que mi espacio vital está invadido Ujú. o es estrecho y entonces no tengo espacio vital en algún lugar. Puede ser metafórico o puede ser real. Sí, Es sí. decir, yo me puedo sentir que no tengo espacio en un trabajo, aunque la oficina sea muy grande, y no va de tanto de eso como de sentir que tengo mi espacio y derecho a ocupar ese espacio. Otra cosa que vemos también es que tiene mucho que ver con la libertad. Eso es. Y hay algo curioso, Alberto, que pasa entre los jóvenes que empiezan a fumar, por ejemplo, que de esto, bueno, pues hablaremos lo que nos dé tiempo, Mm. y justo empiezan cuando los adolescentes quieren ir a por su espacio, a conquistar su espacio de libertad, su vida en libertad también, y empiezan a fumar ahí. Entonces, estas son como las principales funciones biológicas que tiene este sistema respiratorio. ¿Hay alguna que se me haya olvidado, Alberto? ¿Alguna que se te ocurra? No, sí, básicamente, fíjate, siempre digo que la función del sistema respiratorio es oxigenar nuestras células. Eso es vital. Y estamos hablando de vital, ¿no? Es decir, porque las células de todo el cuerpo
funcionan con el oxígeno y el oxígeno se purifica en los pulmones y hay ese intercambio de relaciones que hay entre el óxido, dióxido de carbono. Ahí es donde está la función vital. Fíjate, muchas veces cuando hablamos también de ese intercambio de relaciones, hay mucho también ahí. Y, por ejemplo, una parte del sistema respiratorio son los bronquios, ¿no? Porque ahí vamos a hablar de diferentes partes. Una cosa son los bronquios, otra cosa son los alveolos, cada uno tiene su resentir. Pero, fíjate, mira, yo cada vez que escucho bronquios, escucho bronca. Siempre. Escucho bronca. Escucho bronca. Es fácil. Sí. Yo no sé si es que la semántica está redirigida ahí, o sea, que el inconsciente saca ya la palabra, pero siempre que muchas veces digo, es que los hijos hablan de bronquios, los padres hablan de broncas, ¿no? Muchas veces cuando me dicen, es que mi hijo tiene una bronquitis, además ya me dicen que es crónica y tal. Y yo digo, bueno, ¿y en casa qué tal? ¿Cómo? Bueno, ahí vamos. ¿Broncas? Sí, pero No. mi hijo no se entera, ¿eh? Mi hijo no se entera. Digo, pues sus bronquios sí. O sea, sí que se está enterando. Entonces, una de la parte, igual que es la vida, ¿no? Es la vida, la muerte, que es más alveolar, ya lo explicaremos también, esta parte de los bronquios, que es ese intercambio de relaciones, ese intercambio de aire, ¿no? de palabras, fíjate, porque al final las palabras no es ni más ni menos que es una modulación del aire. Oye, ¿cómo se mueve ese aire? ¿Ese aire se mueve suave en casa? ¿Se mueve fluido? ¿Se mueve suave? ¿Son palabras amplias? ¿Son palabras ligeras? O por el contrario, es una vibración del aire muy, muy densa, con muchas puntas, muchas esquinas, con muchas... ¿Cómo se mueve el aire? Por ejemplo, en el comedor, cuando comemos a mediodía, comiendo toda la familia, ¿cómo se mueve el aire? ¿Cómo son las conversaciones? ¿De qué se habla? Cuando digo hablar es que es el aparato respiratorio, es que para hablar necesitamos respirar. Si no respiramos no podemos hablar. Al final es sacar aire y hacer un sonido. Y va mucho de eso. Cuando nuestro sistema respiratorio somatiza, va mucho de eso, ¿no? Que escucho, que hablo, cómo son mis palabras, va un poco de eso. Fíjate que aquí me gusta hablar a mí de que el sistema respiratorio tiene como algunas palabras, algunas ya las hemos mencionado dentro de la función biológica, pero siempre va el sistema respiratorio acompañado de, bueno, yo diría casi de una pregunta silenciosa, que una de ellas sería, ¿puedo acoger la vida? Por ejemplo, porque mucho va a tener que ver, yo me he encontrado muchos casos en los que cuando el sistema respiratorio está afectado, la persona también puede estar más cerca de quererse morir que de acoger la vida, por ejemplo. Entonces, palabras que van a estar asociadas son vida, muerte, pero entre la vida y la muerte existe ese intermedio que es la seguridad vital. Si yo no me siento segura en un espacio, no voy a poder respirar bien. Por ejemplo, seguridad. Me he encontrado casos de que la seguridad estaba en el mismo aire, que a lo mejor era tóxico porque estaba soltando dióxido de carbono una estufa y entonces hubo muertes y ahí es algo que es real, concreto, tangible. La biología reaccionó a algo y bueno, desgraciadamente hubo un peligro y eso, la solución la pueden estar concretando otras generaciones. Pero también en todo este sistema de la seguridad, yo observo algo, como atiendo muchas personas con ansiedad, observo algo muy concreto, que es que cuando surge el miedo, no puedo aceptar plenamente la vida porque me estoy acercando quizás al peligro de morirme, ¿sí? Entonces, cuanta más seguridad tengo, más estoy en la vida, más la puedo acoger. Cuanta menos seguridad tengo, más cerca me encuentro del peligro de morir y menos voy a respirar o más me puede faltar el aire. Y esto, entonces, ya metemos otra palabra más aquí, seguridad. Habíamos hablado también de libertad. Para mí la seguridad dentro del sistema respiratorio es clave.
Yo, por ejemplo, si tengo miedo, y esto lo he experimentado yo y seguro que todos lo hemos experimentado en algún momento. Si tengo miedo, lo que voy a hacer es respirar muy bajito, porque voy a estar atenta a otros sentidos para ver cómo tengo que reaccionar. Entonces voy a respirar bajo para que no me escuchen, pero también voy a respirar bajo para estar atenta a mis oídos, para que mi respiración no me impida estar alerta de lo que está pasando. Pero también si yo percibo que hay una amenaza, el aire se vuelve denso, se vuelve irrespirable y no puedo estar en ese lugar respirando cómodamente. Esto yo lo observo muchísimo por lo que te digo, ¿no? Trabajo mucho con miedo, con ansiedad y con la sensación de peligro o de inseguridad dentro de la persona. Entonces esto aparece muchísimo. Uno de los síntomas de ansiedad también es este tema con la respiración, ¿verdad? Que a la gente les falta el aire y empiezan a veces a hiperventilar, precisamente por eso. ¿Qué otras palabras se te ocurren que pueden estar dentro de este sistema respiratorio? O bueno, otras palabras o a lo mejor refranes o otras Sí, cosas que te fíjate, ocurren a ti, Alberto. me viene a mí, por ejemplo, que hay una peculiaridad que también he encontrado y es el ser yo. El ser yo ahí donde yo respiro. El ser yo. ¿Puedo ser yo? No puedo ser yo donde yo respiro. Y es una peculiaridad el decir, sí, fíjate, es el molestar, el no molestar, el no molestar. Cojo poco aire por no molestar. Esa sensación también de estar de sobra, de estar de más, de no haber sido un bienvenido a la vida. Ahí pongo también Exacto. no ser bienvenido a la vida. Entonces, las personas que, vamos a lanzar hipótesis, las personas que no han sido deseadas conscientemente, porque la biología va por otro lado, para nacer tiene que haber un deseo inconsciente. Pero esas personas que dicen, no, es que yo en mi familia no fui deseado, vine en mal momento, no me esperaban. Esas personas es curioso porque suelen tener una tendencia a ocupar poco espacio, es como a respirar poco. Muchos problemas respiratorios es, yo respiro poco para no, personas que tienen problemas en la respiración, para no ocupar, para no tomar el aire de otros. Y eso lo he encontrado yo en Exacto. sesión. Y digo, qué curioso, el ser yo. Sí, Yo puedo ser yo, puedo respirar, puedo tomar la vida ahí en ese espacio, en esa casa, en esa exacto. familia, en esa habitación, en ese... Me da igual. Y estamos hablando de espacio, ¿eh? ¿Puedo ser yo ahí en ese espacio? Sí, puedo ser yo, voy a tomar el aire. Además voy a tomar el aire todo lo que me haga falta. O sea, no va a haber ningún problema. Y voy a tomar la vida a bocanadas. A bocanadas. Exacto. Pero si no tengo permiso de Exacto. ser yo, y estas personas con... Bueno, yo estoy aquí, pero no, yo no quiero molestar, ¿eh? Yo como si no estuviera, como si no estuviera. Eso que dices tú de coger poquito aire, eso de coger poquito aire, ¿no? Es como que, de alguna forma, la forma que yo tengo de existir o de protegerme de mi entorno, para no llevar gritos, llevar golpes, para no... es ocupar muy poquito espacio, respirar poco, hablar poco y pasar por aquí como Y si no puntitos. pasara nada. Ahí está. Yo paso, esa persona puede pasar por una habitación y que ni el aire se mueva. Es una forma. Y lo digo por si alguno de los que nos esté escuchando esto resuena y además tenéis problemas en el aparato respiratorio, bueno, es otra de las hipótesis también que podéis mirar. Sí, vamos a adentrarnos, si te parece, Alberto, en los diferentes órganos respiratorios. Podemos empezar desde la nariz. No vamos a entrar en todos los detalles, No, sino que no, no, vamos a ir a no. grandes rasgos, porque así nos dará tiempo a hacer un abordaje como más global y luego ya si hay casuísticas, preguntas, curiosidades, bueno, pues Claro, ya ahí podemos podremos entrar ahondar en más. el Sí, detalle. sí. Exactamente. Y después de esto, me gustaría también abrir un espacio para hablar del oxígeno dentro del cuerpo, porque hay un más allá del sistema respiratorio. Así que luego lo retomamos y me lo voy a anotar porque se me ha venido así como la inspiración y quiero tomarla Claro que sí. para poderosla ofrecer también. Vale, entonces podemos empezar por la nariz, Alberto. Para mí la nariz tiene un montón de funciones. Sí. De hecho, yo padecí durante mucho tiempo sinusitis crónica y entonces siempre se me daba en la misma época del año y yo durante mucho tiempo, incluso en aquel entonces, bueno, todavía ni siquiera estaba dentro de la biodescodificación, entonces mi médico de cabecera
se daba de cabezazos contra la pared. Me decía, no puede ser, Elvira, que estés una vez más aquí con sinusitis. Y entonces empezaba no sé, en el mes de septiembre y no la soltaba hasta el mes de marzo. Y entonces era intermitente, empezaba, hacía su pico, volvía a bajar, volvía a subir, así, constantemente, hasta que llegó un momento en que hice clic. ¿Y qué pasa con la nariz? Bueno, pues la nariz está para Para oler, oler. por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué podemos oler con la nariz, Alberto? Pues mira, no solo nosotros, es más, yo creo que nosotros eh, cada vez menos, o por lo menos lo tenemos en refranes, pero sí el resto de la naturaleza, el resto de los animales, una de las cosas que hace es para oler el peligro, por ejemplo, para oler Muy el bien, peligro, claro. cuando dice algo me huele Exacto. mal. Y nosotros empezamos a decir, uy, estuve el otro día hablando con fulanito, no sé, algo me huele mal, ¿eh? Algo, Sí. me propuso un trato, pero algo, no sé. Y, o cuando tú estás hablando con alguien y le propones algo y ves que la otra persona se toca la nariz, eso es inconsciente Mm, puro, es mm. inconsciente puro, es lenguaje no verbal. Automáticamente cambia de tercio porque lo que le estás contando a la otra persona le huele mal. Le huele, no está claro, no huele bien, engaño, O peligro, a lo eso, mejor le peligro, puede poner en peligro, peligro, quizás. peligro, Exacto, le puede peligro, poner en peligro. peligro Es de peligro. alguna manera. De alguna Sí, manera, algo has total. dicho y a lo mejor es una palabra que es un detonante para otra persona. Tú no has tenido ninguna intención, pero esa persona ha olido el peligro. Y es una de las funciones del olfato de la nariz, aparte de oler la Eso es. comida, que bien nos huele, ¿no? Y los Mm, perfumes, ay, qué qué rico. rico. Pero una de las Sí. funciones más, vamos a decir, vitales. Porque, como hemos dicho muchas veces, cuando el inconsciente toca el peligro de muerte, toma los mandos. O sea, Exacto. ahí tú ya no Sí. tienes nada que hacer. Ahí Mira, no. últimamente pongo esta frase en muchos de los directos que hago, en muchas de las reuniones que tengo, en las clases, y es que nuestro cuerpo no quiere que estemos felices en primer lugar. Eso es Le da igual, secundario. le da igual. Te da igual. Lo primero que quiere es mantenerte con vida, porque para eso Supervivencia pura y fue dura, creado. Exacto. totalmente. Entonces, lo primero te quiere mantener con vida. Y si no te puede mantener con vida, olvídate de ser feliz, porque eso llega después. Primero te tienes que ver que sobrevives, que estás en seguridad y después llega todo lo demás. Mira, en la nariz, yo te voy a hablar de algo muy personal mío, Alberto, muy de cachorros y de madres y de Ujú. camadas. También, Cuando también. mis hijos nacieron, yo tenía la necesidad de olerles. Es decir, que hay una parte afectiva también Ujú. muy fuerte dentro y de hecho todas las madres de las especies mamíferas tienen esto con sus animales, con sus hijos. Un gato reconoce a sus crías por el olor y si ha dejado de oler a lo que fuera que oliese, que le oliese a ella que era su cría, entonces deja de cuidarla, de amamantarla y la excluye. Es decir, que el olfato también tiene mucho que ver con los vínculos, con la parte afectiva y emocional dentro de un sistema familiar. Yo lo he visto más reflejado entre madre e hijos. No digo que, por supuesto, que un hombre también tiene, a través de la nariz va a identificar olores, por supuesto. Hay otra cosa que veo que es que tiene una memoria tremenda el olfato. Totalmente, Nos sí, sí. ancla a momentos de nuestra infancia, nos ancla a recuerdos. Entonces hay veces que vas caminando por el monte, hueles a jara y dices, ya me trasladé a cuando tenía 10 años y hacía excursiones con mis hermanos en La Pedriza o donde sea, ¿no? Es como, ¡pum!, directamente te traslada. Hueles Entonces, unas en la nariz, magdalenas y ya te lleva la abuela, ¿no? Las total, magdalenas, sí, sí, claro, claro, nos lleva. Además es sí, es así. instantáneo, ya no estamos en el presente, ya nos lleva a aquel momento, totalmente. Exacto, exacto. Entonces, en el olfato vamos a tener el olor a peligro. También podemos tener el olor a muerte, que era una de Ujú. las cosas que El yo olor a tenía muerte. dentro de mi nariz, el olor a muerte. Entonces está el peligro, el olor a lo conocido, a esos recuerdos afables. También está la identidad dentro del olor. La identidad. Cada persona huele diferente, por eso las madres y los cachorros se perciben a través, la identidad la perciben a través del olfato. Hay una parte emocional de seguridad también dentro de lo que es el olfato. Entonces, a través del olfato nos podemos sentir a salvo o no. Y hay otro matiz más que yo incluiría.
el olfato nos anticipa cosas que todavía no han pasado. Podemos llamarlo intuición, Intuición, sí. si es metafórico, pero si estamos en lo real y en lo concreto, si yo huelo antes de ver un peligro, me está anticipando peligros del futuro, porque todavía esa bestia no ha llegado, pero yo ya la estoy Sí, sí. percibiendo con mi Es olor. un miedo Entonces, frontal. Un miedo frontal. exacto, tiene que ver, hay una connotación de futuro. Mi nariz me va a anticipar cosas que todavía no veo, pero que ya están próximas. Así que tiene también que ver Exactamente. con ese futuro. O sea que fijaros, alguien que tenga rinitis, sinusitis o cualquier afección que tenga que ver con la parte de la nariz, ¿qué de De la información nariz, estamos dando? eso es. ¿Verdad? Para que empecéis a escuchar, uy, qué cosas os suenan. He tenido casos de personas que no tenían olfato y qué casualidad, lo habían perdido bueno, pues, en situaciones bastante difíciles, por ejemplo, en situaciones de peligro, casas quemadas. Os invito a que exploréis un poco dentro de lo que hemos hablado, peligro, identidad, vínculos, seguridad, futuro. ¿Qué cosas Fíjate, tienen que ver con vosotros? hay una connotación con el olfato que yo daría también, Elvira, y va a sonar raro, ¿eh? Y es la sexualidad. Es la Gracias por sexualidad. traerlo. La Por sexualidad. supuesto que tiene todo que ver. Va a sonar muy raro, pero es increíble que la sexualidad empieza por el olfato. Y aunque nosotros queramos que 100%. no, olemos, nosotros desprendemos hormonas, desprendemos feromonas, desprendemos, y a la otra persona, si está receptiva o no está receptiva, lo va a oler, no se va a dar ni cuenta, pero va a pasar cosas en su biología. Es decir, entonces, también hay que darle una connotación a la sexualidad. Si en la connotación de la sexualidad hay una connotación negativa o peligrosa, también va a haber problemas. Porque lo hubo o en ti o en tu Exacto. sistema familiar. Y ahí también puede haber problemas de cuidado, peligro. Ese gesto, ese Exacto. roce, ese sí, pero primero se olió. Y volvemos a lo mismo. Esto me huele mal. Veo a esa persona, se Exacto. acerca, se arrima. No sé, me huele mal. Porque, además de que es el peligro, pero la connotación sexual también es muy importante, ¿eh? Si, bueno, Sí, sí, lo pongo ahí 100%, también sobre la mesa. 100%, Alberto. Gracias por traerlo porque efectivamente a veces se nos pasan, Sí, hay claro. tantos Hay detalles, tantas, ¿verdad? hay tantos detalles. Pero bueno, como nos vamos Exacto. acordando, los vamos soltando. Vale, pasemos ahora, por ejemplo, a la parte de la laringe y de la faringe. Bueno, ¿qué funciones tienen esta parte? Porque, bueno, por aquí pasa la comida y también pasa el aire. Tenemos la glotis, o sea que por aquí pasan cosas también Y las en lo que es cuerdas la garganta, vocales, ¿no? todo el aparato fonador está Exacto. ahí. Exacto, y las cuerdas bucales, efectivamente. Y luego ya bajaríamos a la tráquea y después a Mm. más dentro de los pulmones. Vale, entonces dentro de lo que es la laringe y la faringe, yo muchas veces me he encontrado, por ejemplo, ese grito cuando Eso es. alguien tiene miedo, porque realmente desde aquí es desde donde parte también, parte la voz. La voz también es algo que nos identifica. Es decir, que bueno, aquí más para las afonías, el tema de la identidad está muy Totalmente. vinculada a nuestra voz. El grito de socorro también sale de aquí, de este mismo órgano. Y, y también aquí podríamos a veces ver cómo las personas que a lo mejor se quedan sin voz, podrían haber secretos, Mm. cosas que no se pueden contar y entonces se nos puede ir la voz. Entonces aquí se modula la voz, se modula el grito cuando nos sentimos en peligro, y también tiene mucho que ver con la identidad dentro de lo que es la laringe. ¿Alguna otra cosa que se te ocurra Sí. adicional, Alberto, que quieras añadir? No, fíjate, yo siempre en la laringe, lo que estamos hablando del aparato fonador, siempre cuando una persona se queda sin voz, siempre digo, ¿qué soluciona quedarte sin voz? ¿Qué soluciona darte sin voz? Y yo siempre pongo el mismo caso porque nosotros somos la evolución de miles y miles y miles y miles y miles de años. Y cuando vivíamos en las cuevas, pongo siempre este ejemplo, cuando vivíamos en las cuevas, cuando entraba un peligro que puede ser un depredador, una alimaña o cualquier otra cosa,
hay dos arquetipos, el arquetipo masculino y el arquetipo femenino. El arquetipo masculino vamos a hablar después, que es un poco más abajo, que son bronquios. Pero el arquetipo femenino es la laringe. ¿Y cuál era su función? Coger a su camada, irse al más fondo de la cueva y que nadie hable, mimetizarse, callarse, quedarse callados, que el depredador pase de largo y no nos escuche, no decir ni mu. ¿Veis esas películas donde viene el enemigo y la madre coge y le tapa la boca y la nariz al hijo para que no haga ni un solo ruido? Porque de un ruido depende la vida. Y ahí es cuando la solución es quedarse sin voz. Fíjate, yo cuando hablo de esto, me viene siempre una imagen. ¿Sabes ese cuadro que se llama El Grito? Es un cuadro muy famoso que hasta incluso se robó hace poco. Sí. Que es, sí. Pero el cuadro no emite voz, pero está gritando, pero el cuadro no habla. O sea, tú puedes estar escuchando, tú puedes estar viendo ese cuadro en silencio, en una sala donde no se escucha nada, y ahí hay un grito, porque es que lo ves, pero no se escucha. No sé, me viene un poco eso, es decir, grita porque tienes un pánico brutal, pero que no se te oiga. Sí, fíjate que aquí también yo me he encontrado los casos de los ataques de pánico, como hay muchas personas que pierden el conocimiento, que se cierra, literalmente se cierra la glotis y pierden el conocimiento, y es una de las estrategias de supervivencia de la naturaleza, que ocurre también en los animales. Muchas veces no entendemos esto, pero cuando hay un miedo tan grande, tan grande, que creo que no voy a poder ni escapar ni luchar, la siguiente estrategia de supervivencia es hacerme la muerta. Hacerte muerto. Y eso lo hace la biología por ti. Te haces la muerta y entonces el depredador se despista y en un momento determinado puedes coger y decir, ostras, se ha despistado, me piro de aquí, ¿no? Cojo por patas y me voy. Exacto. Fíjate, podéis ver unos vídeos muy graciosos en internet de unas cabras. Es un tipo de cabra que el momento que es una palmada. Se quedan rígidas y oye, se caen, pero como si estuvieran muertas y están unos segundos muertas. Y son graciosísimas, pero yo cuando lo veo, aparte de reírte, dices, wow, vaya mecanismo de supervivencia. Alguien grita y como yo no puedo ni huir ni atacar las soluciones, me muero. Exacto. Y es así, es el mecanismo que tenemos, hacerse el muerto, fíjate, para que el peligro pase. Exacto. Y esto, bueno, es verdad que con el miedo, que bueno, esto yo creo que lo podremos trabajar o hablar de ello en otra sesión, porque el miedo también tiene muchas cosas ahí detrás. Sí. El miedo, cómo lo vive una mujer, cómo lo vive un hombre y cuáles son los mecanismos de supervivencia. Pero bueno, quedaros con que uno de ellos es el hacerse el muerto. Y hay muchas personas que se sienten en la impotencia de no haber podido responder a aquello. Pero yo quiero deciros que bajéis vuestra exigencia, porque esto es biología pura. Vosotros no hacéis nada para que eso ocurra, simplemente ocurre porque es de la manera en la que he aprendido a que seguís vivos. Es gracias a eso que Elvira, estáis escuchando esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Porque hubo una bronca o tal, y de repente yo no supe qué decir, me quedé callado y no dije nada. Y luego encima la persona se siente fatal. Ay, ¿qué pasa? Que fui un cobarde, que tuve valor. Digo, no, que tu inconsciente tomó los mandos. O sea, entraste. Exacto. O sea, tu inconsciente detectó un peligro tan grande, que tu solución inconsciente fue callarte, no decir de mu. O sea, es que no supe, lo que dices es que no supe qué decir, no supe qué hablar. Digo, lo primero lo que tú dices, mira, no te sientas mal porque eso te salva. ¿Por qué? Exacto. Porque tú más que nada, tu inconsciente, vio en el otro unos gestos que a lo mejor tú no percibiste, pero de que si eso fuera más, tú entrabas en peligro. Porque el inconsciente lee el lenguaje no verbal de la otra persona. Y cuando ve gestos, miradas, donde sabe que va a saltar la otra persona, pero que va a estallar, tú te quedas no sabes qué decir, no sabes qué hablar. Eso te salvó. Así que no te trates mal, eso te salvó. Exacto. Fíjate que yo muchas veces pongo el ejemplo de cuando nos caemos en la calle. Tú vas caminando por la calle, te caes y no te has parado a pensar si vas a poner la mano izquierda, la derecha y cómo la vas a apoyar, pero sin embargo tu inconsciente lo hace por ti y lo que va a hacer es proteger esos órganos que son más delicados, así sea a costa de romper otros, por ejemplo el brazo, pero va a hacer todo lo posible para que tú
te mantengas lo más íntegra posible, física, emocional y psíquicamente. Entonces va a hacer todo lo posible. Y es igual lo que tengas en las manos. Puedes llevar una tarta, puedes llevar un ordenador, puedes llevar lo que quieras. Lo vas a soltar y vas a poner las manos. Solo hay una Ujú. excepción, que lleves a tu hijo. Exacto, exacto. Sí, sí, totalmente. Es así. Totalmente. Sí, Y ahí sí, sí sí, que es te así. partes la cara. Te partes la Si hace cara, te falta. caes, pegas 3 vueltas, pero tu hijo lo tienes bien Sí. protegido. Fíjate cómo el Sí. inconsciente sabe muy bien, muy bien, muy bien lo que tiene que hacer. Lo que tiene que proteger para mantener la Claro, supervivencia de la especie. Es así, es todo el tiempo es así. Y también cuando vas conduciendo, muchas veces antes de que te hayas dado cuenta y has frenado, no has visto qué era lo que había y a lo mejor ha habido un balón que se ha cruzado la carretera o era un perro o era otra cosa. Entonces, nuestro inconsciente, confiad en él porque es que mira sí, antes de que vosotros veáis. claro, Por totalmente. eso os digo, no os juzguéis. Lo que está No, pasando en un momento de shock es porque tu inconsciente ha dicho, espera, tranquila, yo tomo el mando. Esta es mi zona de expertise, yo soy totalmente. aquí el master chef de esto, así Y luego que siéntete tú mal. es a un Luego lado. siéntete mal, siéntete culpable, me da exactamente igual. Exacto, yo hice lo mío, ahora tú haz lo tuyo. Eso Claro. es. Muy bien, pasemos un poco más abajo. Bueno, yo quiero decir que la laringe y la faringe ¿Mm? están unidas. Y entonces, bueno, ahí más o menos vamos a encontrar esta tonalidad de miedo, como bien decías tú, dentro de lo que es ese pánico, si hay un depredador y hay un peligro, se puede borrar la voz. También es verdad que pueda salir ese grito de socorro, o sea que pueden haber el lado en que hago grito, el lado en que hago silencio, ambas cosas pueden ser posibles, porque las dos son soluciones diferentes de supervivencia en según qué momento. Entonces aquí vamos a tener la tonalidad del miedo, del pánico también, según la intensidad de ese miedo. De forma que muchas veces las personas vienen y dicen, yo tengo laringitis con relativa frecuencia o faringitis. Bien, entonces las personas que tengan laringitis o faringitis de repetición, esto es tan común, yo también he tenido mucho de esto y hace años que no tengo, que yo les invitaría a que observasen esa sensación de miedo que quizás se ha resuelto, eso que se ha relajado. Quizá es un miedo por hablar, quizá es un miedo por que te vean tal como eres, esa identidad, esa voz tuya por expresar algo. Entonces, bueno, ponte a la escucha de observar cuándo empieza tu síntoma de inflamación y justo qué se resuelve antes. ¿Qué se ha resuelto antes en relación a algo que te daba miedo? ¿Era quizá hablar con tu jefe? ¿Era quizá expresar algo que no te permitías expresar y por lo que sea o lo has expresado o ya no es importante y se relaja algo? Obsérvate y ahí tendrás muchas respuestas. Vayamos un poquito más abajo. Vamos a... La tráquea también yo la considero parte, tiene también mucho que ver con toda esta sensación de miedo y según ¿Mm? nos vamos adentrando nos vamos a ir acercando a mayor peligro Eso y es. más cerca de Claro. la vida o la Y muerte. más cerca de ¿Sí? la muerte. Claro. Exacto. Vamos a los bronquios, Vida-muerte. si quieres, que es lo Vamos a los siguiente, que es bronquios. toda esa ramificación, que son los conductos, son como mangueras, ¿no? Que llevan el aire, el oxígeno a lo más profundo de los pulmones. ¿No? Y ahí estamos en un ambiente también del peligro. Fíjate esa amenaza en el territorio. Nosotros en biodescodificación a los bronquios llamamos amenaza en el territorio. Mi territorio está amenazado. Bueno, lo mismo, bronquio es bronca, ¿no? Pero es como una amenaza en el territorio. Es como que quieren entrar, van a entrar. Están en la cueva y, y van a entrar. Y yo lo que tengo que hacer es ensanchar los bronquios porque tengo que coger mucho oxígeno, porque tengo que defender la cueva. Decimos que es un conflicto masculino, vamos a decir. No es de hombres-mujeres, es de arquetipo masculino o arquetipo femenino. Porque pueden estar en hombres en arquetipo femenino, mujeres en arquetipo masculino, no tiene nada que ver de la sexualidad, pero sí del arquetipo que tenemos, ¿no? Y sí que este es un conflicto masculino. Hay que proteger el territorio porque van a entrar, está amenazado. Yo lo estoy escuchando, ya lo huelo y están por entrar. Y ahí es donde están los bronquios. Fíjate, es que me viene siempre lo mismo, que es que va a haber bronca, es que va a haber bronca.
es que va a haber Es que va a bronca. haber bronca, exacto. Fíjate que los gorilas, una de las cosas que hacen para impresionar a Eso sus es adversarios exacto, amplificar su caja torácica para decir soy más fuerte que tú totalmente. y además la golpean, Y se ¿no? O dan sea, como golpes que, y hacen como exacto, un para tambor, hacer ¿no? Un ruidos. ruido hueco, eso es. Claro. Exacto, exacto. Entonces es como si fuese ese tambor de guerra, ese preludio a la bronca. Nos vamos a enfrentar, los dos lo sabemos, y tengo que hacer todo lo posible y lo que sea necesario para que no avances dentro de mi territorio. Muchas veces el territorio, hay veces que la gente me dice, ¿pero qué es el territorio? Y digo, bueno, pues el territorio es ese lugar donde tú habitas. El Ya primer está. territorio es Eso el es. vientre de mamá. Eso es el primero. Después es el hogar, es mi casa o es mi habitación. Sí, hay veces que fíjate, tuve un caso de un hombre que su habitación estaba constantemente ocupado por personas que venían de fuera sin pedirle permiso. Entonces él sentía que su territorio estaba constantemente ocupado, su territorio era su habitación. Entonces no tenía espacio y era un hombre que tenía dificultades a la hora de respirar, de inhalar el aire y tenía asma, mucho asma. Y el origen estaba ahí, en ese territorio ocupado. Es decir, que mi territorio puede ser ocupado, está amenazado. A mí me gusta mucho hablar siempre de la fauna salvaje y pongo el ejemplo del ciervo o de la gacela que está pastando y de repente huele que el peligro ronda. Ese ciervo está en un lugar, está en su pasto y en ese lugar donde él está empieza a oler que, bueno, están las hienas, están los leones, están los lobos, el peligro ronda y están a punto de venir y tengo que estar muy, muy atento a ese peligro que está cerca. Exactamente, eso es. ¿Mm? Muy bien, aquí podemos encontrar también matices. Hace poco tuve una mujer que venía con asma y ella tenía como la sensación de que se le quitaba la libertad y de que se llenaba de responsabilidades. Es decir, que a veces la amenaza puede ser algo emocional, Sí, sí, puede sí. ser conceptual. ¿Sí? Sí. Mi territorio o Muy, mi mi espacio territorio, mi territorio intelectual, mi territorio, volvemos a decir lo mismo, es donde yo emocional. respiro, mi territorio Eso es. emocional, el cómo yo me siento. No puedo expresarme. También viene mucho la garganta, no puedo expresarme. Es que no me dejan expresarme, es que no me dejan decir nada. Exacto. Ahí está. Pues Exacto. eso es, no, no me dejan ser yo, no me dejan ser Exacto. yo aquí, eso va mucho de eso, ¿eh? Sí. Me Y agobia la presencia del otro. me agobia, eso es, fíjate, no, no, es que no Me me deja angustia, respirar, me es que no agobia, me no me deja deja respirar. respirar. Pero digo, pero ¿qué pasa? ¿Te coge del cuello? No, que no me deja respirar. Coño, pues abre una ventana. Claro, es que no va de eso, va No de va de que, eso, sí. de que en esta habitación es curioso, ¿no? Dice, bueno, es que en mi casa el ambiente es irrespirable. Digo, vale, eso quiere decir que no hay oxígeno para todos. Sí, ¿quién sobra? ¿Quién sobra ahí? ¿Quién te quita el aire? Y la persona responde, o sea, así. ¿Quién te Clavado, quita el aire? exacto, ¿Quién, exacto. quién te coge? Si tú no puedes respirar es que hay otro que está cogiendo más aire que tú. ¿Quién es? Mm, ¿Quién no mm. te deja respirar? ¿Quién respira más que tú? Y de verdad, ¿eh? Es que la persona dice, es Aparece, aquí. sí. Sí, y hay otra cosa que yo también pregunto, que es ¿en qué momento era tan importante no ocupar espacio, no Ocupar ocupar tu espacio, lugar, totalmente. respirar poco, que no se te escuche? Y aquí hay veces que me he encontrado con memorias transgeneracionales del peligro. Por ejemplo, estoy acordándome de otro caso que era un padre, bueno, de estas situaciones que son peores que la Sí, ficción, que abusaba de una de las hijas y entonces la amenaza estaba dentro de su propio hogar, ahí ¿sí? está. Y no lo puede expulsar. Entonces su respiración era muy limitada y luego sus descendientes tenían asma. Es decir, que la madre no tuvo asma, pero sí sus hijos. Que esto es curioso, ¿no? Cómo el Sí. sistema responde, hace la respuesta biológica. Genial, pues pasemos un Bueno, poquito más a profundidad, Alberto. a lo más Estamos ya profundo, a en lo lo más más profundo, profundo. los pulmones, Los pero los pulmones, pulmones hablamos como de todo. Yo diría que sí, vamos a ir a esas ubitas a que los tenemos, que son alveolos. alveolos.
Eso exacto, es. que es ahí justo donde se intercambian los gases, llega el oxígeno, pasa a la sangre y la sangre viene cargada de dióxido de carbono y lo intercambia. Dice, un dióxido de carbono por un oxígeno. Esto ya está respirado, dame algo para respirar las células. Y luego va y se las lleva a través del torrente sanguíneo. Totalmente. ¿Sí? Pues fíjate, Entonces, ahí eso ya es, no ¿qué hay, pasa? ahí ya no hay peligro, ya no hay miedo a la muerte, ahí es me muero. O sea, ya no está la puerta, no estoy escuchando que me están tirando. No, 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 no. Eso es me Ahí muero. está la amenaza directa de ya, aquí Totalmente. ya, es el Es final. aquí ya, me muero, Me me tronchan muero, el cuello. me muero, me muero, o sea, me muero, de esta no salgo, me muero, me muero, me muero. Y ahí, ahí cuando somatizamos ahí en los alveolos, que muchas veces la gran solución es hacer más alveolos, hacer más, lo que le podremos llamar cáncer, pero es hacer más alveolos. ¿Para qué es necesario hacer más alveolos? Porque me muero, porque tengo que respirar, porque me asfixio, pero me asfixio no que alguien me quita el aire, no, no, es que estoy enterrado, no puedo respirar, no puedo dar ni una bocanada y me muero. Y ahí es cuando los alveolos empiezan a reproducirse como locos. Luego dicen que esto es que el cuerpo se ha vuelto loco. No, no, el cuerpo no se vuelve loco para nada. El cuerpo tiene el inconsciente biológico tiene una sabiduría tremenda y es hacer más alveolos, porque la solución es vivir. La única Exacto, solución tal es cual. dar una bocanada más, con una me llega, con una me llega. Para el segundo siguiente, sí, 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 total. Fíjate que yo hablo muchísimo de esto también, de cómo el cuerpo no sabe vivir para el futuro, sabe vivir solamente para el tiempo presente. El cuerpo no sabe bombear el corazón para pasado mañana, sino que bombea ahora. No sabe digerir para la comida que comeremos mañana o esta tarde, sino es para lo que hay ahora en el estómago, y así con todo. Y lo más cierto es que las bocanadas de aire son para justamente ahora, este instante. Entonces ahí es donde más en presente estás. Cuando una persona, por ejemplo, está muy en la cabeza, yo muchas veces le digo, aguanta la respiración hasta que no puedas más. Y ahí de un golpe bajas a la biología, sí o sí. Te Totalmente. obliga a bajar a la biología. Eso es. Eso es porque el cuerpo empieza a reaccionar y decir, "Ay, me falta el aire". Exacto, tal cual. Sí que hemos llegado hasta eso más profundo. Aquí hay muchas veces, Alberto, que me he encontrado memorias justo del miedo aterrador a la muerte, pero ligado muy de cerca, como que el miedo a morir es lo que se ve, pero muchas veces yo lo que me he encontrado es que la persona lo que más teme verdaderamente es a vivir. Ujú. Pero solamente puede ver el miedo a la muerte. Tengo miedo a morirme y como tiene miedo a morirse, muchas veces repliega su vida y prácticamente no vive, porque todo es riesgoso. Si salgo se me puede caer una teja en la cabeza, si salgo me puede atropellar un coche, si salgo y respiro algo irrespirable me puedo morir, si salgo y... Sí, entonces están muy en el, vale, no hago vida para no morirme, pero detrás de ese no hago vida para no morirme está el qué miedo tengo a vivir. Yo siempre digo que lo más arriesgado que hacemos en nuestra vida es estar vivos. Sí, Eso es lo más arriesgado que hacemos. totalmente. Fíjate, aquí en este campo yo he encontrado, por ejemplo, aquí hay muchas memorias transgeneracionales, ¿eh? Yo recuerdo, por Sí, ejemplo, si en estos casos, recuerdo ya en la escuela cuando nuestro profesor, Christian Fles, que es francés, decía que en Francia, por ejemplo, hay muchos síntomas respiratorios que vienen de abuelos y bisabuelos, sobre todo de la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, que aquello fue gas mostaza, o sea, fue brutal. Fue donde se investigó, experimentaron con los soldados y murieron muchísimos con lo que es asfixiados en las trincheras. Ni pelearon, no llegaron ni a disparar. O sea, era una asfixia horror. brutal. Y como nietos y bisnietos tienen problemas Mm, porque su solución. exacto, Y ahí es donde se junta lo que estamos hablando antes, es la muerte. Es la muerte. exacto. Porque fíjate, Elvira, yo siempre digo lo mismo. Mira, la muerte está ahí, miedo a la muerte la tenemos todos, pero es un paso natural. No, hombre, no, tenemos todos. Pero cuando es tan brutal que nuestra biología responde de una forma desproporcionada, es que tiene que haber un miedo visceral a la muerte. Y ahí es donde nosotros en sesión buscamos o memorias en la infancia, en la juventud, donde de verdad ocurrió, y muchas veces lo que he encontrado, Elvira,
no es a la muerte propia, sino a la muerte de un hijo, por ejemplo. En ese momento También. vi que mi hijo, sentí que mi hijo estaba muerto en ese momento, un accidente de coche Uf, y quedamos volcados boca abajo, recuerdo un caso, y estuve durante una hora creyendo que mi hijo estaba muerto. Y el hijo lo que estaba era, horrible. estaba desmayado, ¿no? Pero él no lo sabía, él estaba atrapado, hasta que los llevaron al hospital. Sí, pero esa hora no se la quitó nadie. Sí, sí, Sabía. no sabe qué para O nadie. sea, ahí está. O sea, es que eso es tan fuerte, tan fuerte. Por eso quiero poner esta connotación de que no es solo a la vida propia, de me muero yo. No, no. Mm, Muchas veces hay algo mucho más importante que es un hijo, o sea, no sé, un hermano, una situación, un incendio, de estas situaciones de vida o muerte. Y ahí es donde se queda grabado. Y memorias transgeneracionales, por supuesto. Eh, 100%, sí, es tremendo o sea, lo de la vida y la muerte, uf, por supuesto. Sí, incluso también aquí hay muchas veces que podemos encontrar muertos no reconocidos, por ejemplo, dentro del sistema familiar. eso es. Yacientes, el síndrome del yaciente también está aquí. Bueno, puede haber temas relacionados con la muerte que se pueden expresar de varias maneras. Hay una de ellas que es a través de las personas que se despiertan por la noche ¿Mm? y en la noche caminan dormidos. Tiene un nombre, no me sale ahora. Sí, el sonambulismo, las Los personas que son sonámbulos, exacto, sonámbulos exacto. y caminan, Los caminan sonámbulos, dormidos, claro. Y esa encima es, les eso dicen, es. y encima, espérate que les dicen, y no los puedes despertar porque se mueren. Nunca lo he escuchado. Sí, es verdad. O sea, dice, pero si se Sí, mueve como un total. muerto, que se va a morir, si se mueve como un muerto. Bueno, pues eso es Es que una va por ahí. memoria, exacto, es una Claro. memoria transgeneracional muchas veces del síndrome del yaciente. Otra de ellas puede ser con síntomas respiratorios a nivel de los alveolos pulmonares. O sea que hay muchas memorias de temas de muerte dentro de los alveolos pulmonares. Y entonces ahí, bueno, pues hay que ir un poquito más allá y ver qué es lo que hay. Sí, Mira, y si te parece, Alberto, porque hay muchos otros sistemas dentro del cuerpo que tienen que ver también con el aire. Por ejemplo, en la sangre, por eso decía de hacer un pequeño sí. paréntesis muy breve de cómo el oxígeno también muchas veces pasa a otros órganos. A veces está implícito, como por ejemplo los glóbulos rojos, que hacen esto, transportar ese trocito, ese globulito de oxígeno, lo llevan a las células y ahí podemos ver, por ejemplo, casos de anemia, ¿no? Hay diferentes tipos de anemia, pero como esto es el oxígeno, está hablando también mucho del sistema respiratorio, de ocupar el lugar en la vida, de tener ese derecho a respirar o no, por ejemplo, Claro. dentro de nuestro sistema familiar o de transportar la vida o la muerte dentro del sistema familiar. Hay veces que esto también está, ese transporte del glóbulo rojo. Bueno, pues si no se hace, hay muchas veces que está esta sensación de no soy capaz de transportar la vida, por ejemplo, dentro de mi sistema familiar, porque hay muertes, hay temas de muertes. Pero también a veces nos podemos encontrar aire, por ejemplo, en los gases, Mm. sí, en otras partes del cuerpo. Entonces, Sí, esto sí. aquí también podríamos decir que siempre que hay aire, exploremos la sensación sobre Falta de todo del libertad, eso es. espacio y de la libertad Fíjate, y de la vida el aire en el aparato digestivo, los eructos, ¿no? Esas cosas, dices, "Oye, también. La últimamente, ligereza, el totalmente. aire es ligereza. Entonces, Eso es. aquí yo os invito a que exploréis temas vida-muerte. Hay Mm. veces que en el aparato digestivo podemos encontrar muertos que no han sido enterrados, por ejemplo, pero también la sensación de espacio. ¿Tengo mi espacio o no? ¿Tengo mi Libertad, libertad no. Mm. o no? Exactamente. Entonces, este tipo de cosas, cuando aparezca el aire en otros lugares, bueno, pues a riesgo de explorar estas cositas Sí, para que empecéis a pensar diferente. claro, fíjate, mira, y hay síntomas, me viene ahora, por ejemplo, ¿eh? Hay algo de lo que todo el mundo se queja, todo el mundo se queja, y no tienen ni idea ni para qué sirve. Los ronquidos. Es que mi Ay, qué marido bueno, me ronca. encanta. Y digo, ya, digo, mira, tu Anda que no has marido, separado parejas, ¿eh? sí, De los ¿verdad? ronquidos. ¿Cuál es el sentido biológico del ronquido? Asustar al depredador por la noche. Porque yo estoy dormido y yo necesito hacer mucho ruido para que el depredador, sea lo que sea, ladrón, bestia, lo que todo sea depredador, sepa que hay alguien ahí y además
contra el ronquido más fuerte, eso de la resonancia, ¿no? Más grande soy, cuidado, peligro. Entonces, las personas que roncan es o porque por la noche, ¿por qué no roncan? No es por la noche, porque por la noche tienen una memoria, algo en la infancia les pasó de noche, o llevan memorias de que en su sistema familiar algo pasó de noche y no se encontró la solución, algo muy grave pasó. ¿Y cuál es la solución de la persona? Roncar, roncar, Exacto, roncar. Y exacto. contra más Qué bueno fuerte, que hayas. Sí, fíjate. sí, Entonces qué eso, bueno. oye, para poner un poquito de contexto, decir, vale, que sí, que ya lo sé, que es molesto. Ya, pero no te lo hace aposta. No, si ya lo sé que no te lo hace aposta, digo, y pues igual te está protegiendo. Igual su misión, su función es la de proteger. Y si, ¿cómo ronca? ¿Se escucha solo en la habitación? ¿O se escucha todo en la casa? ¿O se escucha en toda la casa? ¿O se escucha en todo el edificio? Pues esa es la magnitud del drama que hubo. Fíjate, qué Es bueno. la magnitud del drama que hubo. Exacto. Hay otra memoria aquí que me he encontrado a veces, Alberto, que tiene que ver con la muerte y la noche. Muchas veces van de la mano porque Claro. dormirnos Sí, sí. para el sistema nuestro es casi como una muerte simbólica. Sí, Cuando nos sí. dormimos soltamos el control, estamos en una semi-inconsciencia. Entonces hay también muchos temas ligados con la muerte. Y también hay veces que yo me he encontrado con los ronquidos el hecho de decir estoy vivo. Claro, estoy vivo. Sí, sí, sí. Es como un grito de estoy vivo, estoy vivo. Es o bien me lo recuerdo o bien se lo digo a alguien, ¿no? Mamá, estoy viva. No me morí todavía, sí, sigo aquí. Sí. Hay veces que hay memorias Fíjate, de niños muertos y cosas así también hay. fíjate, estos niños, sí, estas memorias, es que es eso, fíjate, es eso, estas memorias de niños muertos, esa, por qué hay madres? A ver, todas las madres, todos los padres tenemos un miedo hacia nuestros hijos, o sea, es natural, pero esas madres que están continuamente yendo a la habitación y le mueven, Sí. y ponen el oído, y Y le ponen el escuchan, oído, y sí, ponen el oído, y le escuchan respirar. ¿Qué pasa si la respiración es tan suave, tan suave, tan suave? Hasta llega un momento que le mueves, o sea, no puedes más. Tienes que ver que está vivo. Bueno, pues a lo mejor exacto, ese niño, cuando sea grande, va a roncar, exacto. Va a decir, va a mamá, roncar. tranquila, que estoy vivo. Tranquila, estoy Exacto, vivo, escúchame. exacto. Pero escúchame ya desde tu Escúchame. habitación. No hace falta que vengas a la mía. Me vas a escuchar desde tu habitación. Desde el Es increíble, edificio. pero es que el Sí, inconsciente funciona así, es que es así. Ese totalmente. niño, ese hombre que fue niño, se impregnó de un terror, un miedo a la muerte de su madre hacia él. Entonces es como Por una ejemplo. fidelidad, una lealtad, decir, mamá, no te preocupes, Qué bueno, qué escúchame que bueno. estoy vivo. Fíjate, Alberto, que no hay una sola grabación de sesión que hagamos tú y yo que no aprenda cosas. Es curioso cómo nos hemos formado juntos, pero siempre Juntos, hay un claro. detalle de gente que tú has podido ver o gente que yo he podido ver que digo, wow, o sea, qué riqueza hay en la Es biología que totalmente. estamos descubriendo constantemente pequeñas matices, vivencias, memorias. O sea, qué enriquecedor es podernos Sí, encontrar en estos el espacios. juntarnos y el hablar en estos espacios, porque es lo que tú dices, es que al final nos hemos formado en la misma escuela, pero luego las vivencias, después de tantos años de hacer sesiones de Mm. terapia, han sido tan diferentes que nos pasa, pero no solo nos pasa aquí en esta grabación que estamos haciendo, no, nos pasa cada vez que hablamos, ¿verdad? Siempre hablamos y nos Hombre, salen cosas y, ay, pues pasó esto, pasó lo otro, wow. Es verdad, pues no había caído yo en eso, ese matiz, ¿no? sí, sí, Esa sí, sí. hipótesis, wow, wow. Por eso siempre decimos que la biodescodificación no es algo que se escribió, pues mira, tenemos aquí, ¿recuerdas esto? Hombre, El ya te libro digo, gordo, el libro yo gordo lo de tengo Petete. despellejado ya. Totalmente, está aquí. Pero es que luego te das cuenta que esto se ha quedado corto, o sea, es que se Cortísimo. podría hacer libros y libros y libros, por eso Sí. Cristian nos lo decía, de que la biodescodificación es orgánica, esto por eso nos tenemos que juntar, Evolutiva. es evolutiva, es orgánica, sigue creciendo, por eso nos Mm. tenemos que juntar y decir, oye, ¿qué casos habéis tenido? Ah, pues mira, es verdad, mientras tenga sentido biológico, siempre, ¿verdad? Que siempre es Sí, verdad, claro, claro, esa hipótesis es absolutamente válida. Y ya la notamos, mira qué bien, y vamos, exacto. y es la forma de ir aprendiendo. Así Nutriéndonos, que, genial. Mira, pues yo creo que vamos fantástico. a cerrar
Alberto, si te parece, porque ya estamos llegando al final, Sí, voy a dejar aquí 3 preguntas de introspección para personas que estén con dificultades respiratorias. Más que nada, son preguntas para ellos, para sí, sí. que puedan, como digo Para que yo, reflexionen. eso es, reúnete contigo 5 minutos, que no te va a llevar más, y te invito a que tomes estas 3 preguntas. Pregunta 1. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste que te faltaba el aire? Y simplemente deja que venga a ti un recuerdo. Si es que tienes algún tema respiratorio, observa. Si es en el día de hoy, en el minuto de antes, ayer. Ok, toma esa información. Trae a ti ese momento. Y observa cuál es la escena que estás viviendo. Cuando te falta el aire, ¿dónde estás? ¿Qué hora del día es? ¿Con quién estás? ¿Y qué está pasando dentro de ti en tu mundo emocional? ¿Sí? Ahora, una vez que identificas la escena y lo que pasa en tu mundo emocional, también hazte la siguiente pregunta. ¿Qué miedo o a qué o a quién tenías miedo en ese momento? Entonces, cógete este guión. ¿Cuándo fue la última vez que te faltó el aire? ¿Cuál es la escena? Y en esa escena vas a observar el exterior, con quién estoy, qué hora del día es, tu interior, qué emociones tengo, ¿sí? Y por último, ¿qué miedo estaba presente o a qué o a quién tengo miedo en esa situación? Y con esto vas a empezar a descubrir cosas de ti que seguramente te van a llevar al siguiente nivel de autoconocimiento y ojalá que de mejoría. Bien. Fantástico cierre, Elvira. Bueno, pues nada, pues dejamos aquí estos momentos de reflexión con estas preguntas para, sobre todo las personas que tengáis problemas en el sistema respiratorio, que podáis ver desde otra forma. Es otra mirada, siempre decimos lo mismo, esto es otra mirada. Y nada más. Y nos vemos Exacto. en la próxima grabación. Así que Genial. un besazo. Un Saludos a besazo. todos. Chao. Eso es. Hasta la próxima.